Hola maestra, nosotros le vamos a hablar sobre calor y temperatura y mi equipo está conformado por Isis Angeli Santos García, por Andrea Vergara Meraz y por su servidora Adriana Gisela Morales Salvador. Y vamos a empezar por el tema de temperatura. Hola maestra, yo soy Adriana Gisela Morales Salvador y yo le voy a hablar sobre la temperatura. La temperatura es una magnitud de escala que se define como la cantidad de energía cinética de las partículas de una masa gaseosa, líquida o sólida. Cuanto mayor es la velocidad de las partículas, mayor es la temperatura y viceversa. Existen distintos tipos de escala para medir la temperatura. Las más comunes son la escala Celsius, también conocida como escala centígrada, es la más utilizada junto con la escala Fahrenheit. En esta escala el punto de congelación del agua equivale a 0 grados centígrados y su punto de ebullición a 100 grados centígrados. La escala Fahrenheit es la medida utilizada en la mayoría de los países de habla inglesa. En esta escala el punto de congelación del agua ocurre a los 32 grados Fahrenheit y su punto de ebullición a los 212 grados Fahrenheit. La escala Kelvin es la medida que suele utilizarse en ciencia y establece el cero absoluto como punto cero, lo que supone que el objeto no desprende calor alguno y equivale a menos 273.15 grados centígrados. La escala Rankine es la medida usada comúnmente en Estados Unidos para la medición de temperatura termodinámica y se define al medir los grados Fahrenheit sobre el cero absoluto, por lo que carece de valores negativos o bajo cero. Y eso sería todo de mi parte. Existen distintos tipos de escalas para medir la temperatura. Las más comunes son la escala Celsius, también conocida como escala centígrada, es la más utilizada junto con la escala Fahrenheit. En esta escala el punto de congelación del agua equivale a 0 grados centígrados y su punto de ebullición a 100 grados centígrados. La escala Fahrenheit es la medida utilizada en la mayoría de los países de habla inglesa. En esta escala el punto de congelación del agua ocurre a los 32 grados Fahrenheit y su punto de ebullición a los 212 grados Fahrenheit. La escala Kelvin es la medida que suele utilizarse en ciencia y establece el cero absoluto como punto, lo que supone que el objeto no desprende calor alguno y equivale a menos 273.15 grados centígrados. La escala Rankine es la medida de Estados Unidos para la medición de temperatura termodinámica y se define al medir los grados Fahrenheit sobre el cero absoluto, por lo que carece de valores negativos o bajo cero. Buenas tardes, maestra. Yo soy Andrea Vergara Meraz y yo le voy a explicar lo que es el calor en termodinámica. En termodinámica, el calor significa la transferencia de energía. Esta transferencia siempre tiene una dirección definida por la diferencia de la temperatura entre los cuerpos. El calor fluye del cuerpo más caliente al más frío, de manera de llegar a una temperatura de equilibrio. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre la energía en el cuerpo humano. La energía es el combustible que el cuerpo humano necesita para vivir y ser productivo. Todos los procesos que realizan las células y los tejidos producen y requieren de la energía para llevarse a cabo. En el cuerpo humano los alimentos son transformados en sustancias nutritivas. Y bueno, también hay formas de transferencia de calor, que es a través de la conducción, a través de la convección y a través de la radiación. Y eso sería También todo yo de mi voy a parte. explicar lo que es el calor específico. El calor específico es una cantidad de calor que hay que aplicar a una unidad de masa, como por ejemplo un metal, un plástico, la madera, como por ejemplo para aumentar su temperatura en 1 grado, aunque también hay otras unidades de medida. A ese término también le podemos llamar capacidad calorífica o capacidad térmica.
Buenas tardes, yo les voy a explicar sobre la capacidad calafórica. Esta es una propiedad extensa ya que su magnitud depende de no solo la sustancia, sino también la cantidad de material del cuerpo o sistema. Por ello es caracterizado de un cuerpo o sistema particular. Por ejemplo, la capacidad calafórica del agua de una piscina olímpica será mayor que la del agua en un vaso. También calor latente, si nos centramos en el terreno de la física, el calor es la energía que se traspasa de un cuerpo hacia otro, capaz de generar un cambio de estado y la dilatación de este cuerpo. Latente, por su parte, es aquello que se encuentra oculto o que parece inactivo. La noción del calor latente alude al calor que al ser recibido por un cuerpo no incrementa su temperatura, sino que se utiliza para que se produzca un cambio de estado. Es importante destacar que la temperatura es la magnitud física que se encarga de expresar el nivel del calor. En el caso del calor latente, por lo tanto, se trata de la energía que no aumenta esa magnitud en el cuerpo. Y por último, las leyes de la termodinámica. Las leyes de la termodinámica que se desarrollan serían la ley cero de la termodinámica o principio del equilibrio termodinámico, la primera ley de la termodinámica o principio de la conservación de la energía y la segunda ley de la termodinámica, tercera ley de la termodinámica. Eso sería todo de nuestra parte.